capítulo 3, verso 12. Cuando todos estén ahí, pueden decir amén. Estamos en esta carta que escribió el apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 3, verso 12. La semana pasada vimos el 11 y el apóstol Pablo escribió en el versículo 11 que no hay, dijo, no hay judío ni griego, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay ni bárbaro ni escita. Y luego finalmente dijo, no hay ni esclavo, ni libre o ni libre ni esclavo. Ahora, en el 12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Fíjense lo que les pide a los cristianos. Versículo 12, dice todos juntos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bien, ese es nuestro texto de esta mañana. Vamos a comenzar. Hacemos una oración y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos que a través de ella tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas y nos des fuerzas para servirte siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todas las personas que mencionó Pablo en el versículo 11 estaban en la iglesia de Colosas. O sea, ¿qué había en la iglesia de Colosas? Había gente, en primer lugar, había griegos y había judíos. Luego había gente con circuncisión y gente sin circuncisión. Y luego había bárbaros y escitas. Y luego había esclavos y libres. Es decir, esa era la integración de la iglesia. Imagínense cómo estaba la iglesia. O sea, había gente de ese tipo. Ahora, evidentemente, cuando se junta un núcleo de esa clase de personas, pues evidentemente hay muchísimas diferencias y hay muchísimos potenciales conflictos. ¿Por qué? Porque es gente diferente, que viene de diferentes culturas, que viene de diferentes condiciones, que viene de diferentes formaciones, y entonces, pues la verdad es que va a haber choques, ¿no? Siempre. Cuando se juntan diferentes tipos de personas, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder es que va a haber conflictos. Ahora, reunirnos o juntarnos en esas condiciones, pues evidentemente se necesitan ciertas herramientas o ciertos requisitos o ciertas actitudes y también aptitudes para vivir con la gente que es diferente a nosotros. La vida nueva o nuestra nueva vida demanda una clase de vestimenta de acuerdo a las nuevas condiciones en las que estamos. Es decir, necesitamos una nueva vida. Son 7 prendas o son 7 características o clase de ropa que debemos usar a partir de nuestra nueva vida, con la que Pablo quiere que nos cubramos. No son exhaustivas, porque vamos a encontrar en otros pasajes que hay otro tipo de ropa o prendas que Pablo nos pide, sino más bien son enunciativas, es decir, están enunciadas, están ahí ubicadas. Es decir, no son las únicas, hay más, pero las presenta para guiarnos en nuestra novedosa condición de vida. Pablo quiere que vivamos como personas escogidas por Dios. La palabra escogidos procede del griego eklektos y significa elegido, escogido o selecto. Este término deriva de la raíz griega eklegomai, que significa seleccionar, elegir, y es de donde proviene la palabra electo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, vístanse como escogidos de Dios. Todos nosotros cuando nos toca elegir, generalmente todos tenemos esa posibilidad. Cuando vamos a estudiar algo, se supone, escogemos lo que vamos a estudiar. Decimos, híjole, yo creo que le entro a esto de la arquitectura, ¿no? Creo que me gusta la arquitectura. Y decimos, pues le voy a entrar a la arquitectura. Otros dicen, no, yo siento que puedo ser abogado y estudia abogacía. Ahí elegimos, escogemos. Ahora vean lo que plantea el apóstol Pablo. Nos debemos de vestir en primerísimo lugar, o debemos reconocer que nuestra vestimenta debe tener como principal característica como un escogido de Dios. ¿Qué significa eso?
que debemos recordar siempre que Dios nos escogió, que Dios nos eligió, que Dios no miró nuestra condición. Porque cuando leemos cómo mira Dios, lo descubrimos en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, Dios le dice a Samuel, le dice cuando se presenta el primer hijo de Isaí para hacerlo rey, lo ve y dice, lo ve alto, fornido, me imagino que con personalidad, tal vez guapo, y dice, estoy delante del ungido de Jehová. Y Dios le habla inmediatamente y le dice, no, no, Samuel, él no es. Y entonces le dice, no mires no mires a lo alto o a su estatura, ni en su parecer o su apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está enfrente, pero Dios mira el corazón. Ahora, Dios te escogió y esta es una cosa que nosotros debemos de valorar y debemos de tener presente siempre. Dios me escogió, Dios me eligió. ¿Por qué? Porque eso nos da hace de nuestra personalidad o provoca en nosotros algo que Dios quiere que todos tengamos permanentemente en nuestra vida: seguridad. ¿Sabes? Una persona que es insegura va a hacer las cosas mal. Pero una persona que está segura, que tiene seguridad, ahora, no es seguridad en uno mismo, sino seguridad en que Dios, si Dios vio algo en mí y me escogió, es porque lo tengo. Cuando uno es inseguro, hace cosas verdaderamente tristes y a veces uno se cohíbe, se inhibe, y hay gente que muy fácilmente, con solo alzar la voz, ya nos, como decimos, ya nos apachurra. No quiero decir que con eso llegues a tu trabajo así, soy escogido de Dios y tampoco, pero sí con la seguridad de que Dios te escogió. Y eso hace posible que tu vida pueda transcurrir con seguridad. Porque Dios, yo sé que todos los que estamos acá, cuando vamos a comprar algo, vamos al mercado, hay gente que es muy estricta o muy especial a la hora de comprar. Por ejemplo, va a comprar tomates y dice, estos no, porque estos ya están muy mayugados. Y dice, no, este no, hasta que encuentra. Por ejemplo, cuando vamos a comprar aguacates con Alma, siempre me dice, tú escógelos, ¿no? Porque yo vendí aguacates, ¿no? Entonces, más o menos sé cómo ya va la cosa ya y digo, bueno, este sí, como está, este no, porque ya no. Entonces, uno elige. Ahora, Dios así te eligió a ti. Tal vez de entre toda tu familia, tal vez de entre todos entre todos tus compañeros de trabajo, Dios te escogió. Pero fíjense cómo nos sentimos menos a veces. Sentimos, como la mayoría es inconversa o la mayoría no conoce a Dios y nosotros somos los que sabemos de Dios o los que conocemos su palabra, en lugar de sentirnos con seguridad, decimos, ay. Y Pablo lo que dice es, vístanse como gente que fue escogida por Dios. Ahora, ¿por qué le pide eso a todos? Porque miren, la sociedad romana era clasista. Le decía yo aquí a la hermana Lucy que me llevaron con todos los gastos pagados a esta reunión y me llevaron en una aerolínea, y siempre que yo que voy viajo en avión, siempre veo cómo tratan a las personas. Los oaxaqueños somos especiales, hermanos, y en los aviones llegamos con nuestra caja de cartón. Ahí andamos. ¿Qué? Así somos. Y no nos van a llevar de gratis. No porque lleve yo esa caja va a decir, pobre, no le cobren, no, cobran igual. Pero la gente es así, clasista. Y llega un americano, llegan en inglés, hablando en inglés, y entonces, pásele. Y llegamos los paisanos con nuestro cartón, con nuestra cajita de cartón aquí, o con una bolsa de plástico. Ahí vamos. Y entonces dicen, y entonces tú como que te achicas. ¿Por qué? Si eres un escogido de Dios. No tienen por qué hacerte ver menos. Ahora, la sociedad romana clasificaba.
La sociedad romana ponía a todos por abajo si no eran ciudadanos. Los griegos decían, ahí están esos judíos. Los judíos tenían una colonia en la ciudad de Roma y en todas las ciudades había judíos. Y entonces los judíos siempre han tenido eso. Siempre han abrazado esa condición de que son el pueblo escogido por Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice, vístanse como escogidos de Dios? Nadie debe de sentirse menos. Usted no debe de sentirse menos. A usted no la deben de hacer sentir menos. Y sobre todas las cosas, usted no debe hacer sentir menos a los demás. Porque al igual que usted, el que está al lado, Dios lo escogió. Y no voy a hacer como hacen los predicadores. Dígale al que está al lado que lo escogió. ¡No, entiéndalo! ¡Entiéndalo! Dios lo escogió a usted y escogió al que está al lado. Lo escogió igual. ¿Qué vio en él? Lo mismo que vio en usted. Porque decimos, ay, ¿qué le habrá visto a este? Lo mismo que te vio a ti. Y tal vez tú estabas peor que él, pero te escogió. Ahora, la primera característica que pide el apóstol Pablo es que vistamos como escogidos de Dios. Cuando veas a un hermano, digas, a él lo escogió Dios. A él lo escogió, como me escogió a mí. Dios lo ha tomado a los que ha escogido para hacerlos parte de su reino. Los ha incorporado junto con otros creyentes para disfrutar de su comunión. No vive aislado, como tampoco vive distante de los demás. Al contrario, vive con los otros elegidos. Es decir, la vida cristiana se vive en comunidad. Y entre más conozcamos la vida de las personas o entre más nos relacionemos con otra clase de personas, más enriquecemos nuestra vida. Más sabemos de la gente. No en el sentido de saber qué hizo, qué no hizo. Pero la vida de cada uno de ustedes es una historia. Acabo de terminar de leer un libro que voy a hacer su reseña y la voy a publicar, que se llama Madera, un pueblo rebelde. En 1965, hace 60 años, en ese lugar, 13 guerrilleros atacaron el cuartel militar y mataron a 6 soldados y murieron 13 guerrilleros. Y a partir de ahí comenzó el movimiento guerrillero en México, que se conoció como la Liga 23 de septiembre, en memoria o en recuerdo de ellos. Cuando usted escucha, entraron y atacaron al cuartel, pues mucha gente dice, ay, esos son violentos. Pero ese libro plantea todo lo que ellos vivieron y por qué llegaron a ese punto. ¿Y cómo llegué hasta ahí? Conocí el cuartel Madera. ¿Cómo llegué hasta Chihuahua? Por unos hermanos que conocí. Y a veces uno no sabe con quién está hablando, hasta que uno te quitas todos tus prejuicios y dices, escucha. Y después juzga. Pero qué necio es primero juzgar y luego escuchar. Dios los ha escogido. Bien, esta la paso, ya abordé mucho eso. Llegamos al punto A. Nos ha escogido como santos. Pablo nos pide vestir como santos. En griego, la palabra santos es agioi, que significa santos, y es la forma plural del adjetivo griego agios, que significa santo, sagrado o piadoso. La palabra santo o agioi se puede usar para referirse a personas, lugares u objetos conectados con lo divino y también para nombrar a Dios y a todo lo relacionado con él. Dios es santo y en consecuencia nosotros nos debemos de vestir como santos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Se acuerdan cómo? Bueno, nosotros no lo hacemos. Algunas personas me piden hacerlo y lo hacen si quieren. No lo pedimos, pero si lo quieren hacer, que lo hagan. Cuando hacemos bautizos, ¿cómo se bautiza la gente? ¿Qué ropa se pone? Blanca. ¿Por qué blanca? ¿Por qué no roja, por ejemplo? ¿Por qué no un verde pastel? Un azul fuchsia. ¿Por qué no? ¿Por qué blanco? Porque se asocia con la
santidad de Dios. Ahora, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo no es literal, no significa que te pongas una ropa. Ahora, bien interesante esto, mis queridos hermanos, porque aquí el apóstol Pablo pudo haber aprovechado para escribir: hermanas, usen coba o usen velo. Pero ¿de qué sirve usar una coba o de qué sirve usar un velo si tu corazón está verdaderamente sucio o rebelde? Ahora, hay gente que ve a las personas vestidas así y dice: ay, qué piadosa se ve esta hermana. Pero hay que ir a casa y hay que ver cómo vive ahí con su esposo y con sus hijos. Porque hay personas, mis queridos hermanos, bueno, no solamente mujeres, para que no vayan a pensar el pastor la trae contra las mujeres. No, también hay hombres que se pueden vestir así de blanco, pero que en realidad viven una vida sumamente miserable. Una forma sencilla de definir la palabra santo es apartado del mal. El cristiano debe estar consciente de la naturaleza que le ha sido impartida por Dios para que a partir de ello pueda vivir apartado no de los demás, sino de la maldad. ¿Me entienden? Es decir, nosotros no, hay mucha gente que dice: yo no voy a ese lugar. Yo no convivo con esta gente, y no se trata de eso. Evidentemente no tienes que convivir, no tienes que ir a ciertos lugares, ¿verdad? Pero lo que en realidad la santidad o el tema de lo santo, o que nos vistamos de santo, tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hay en nuestra vida interior, porque ahí es donde se vive la santidad, no se vive de manera externa. Claro que hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que cuidar, pero evidentemente o prácticamente lo santo tiene que ver con lo que hay dentro de mi corazón. Y la palabra santo tiene que ver con la palabra agios. De esa palabra agios o agioi que acabamos de ver, procede la palabra higiene. Entonces, una persona que es santa es una persona limpia. Limpia en el sentido no solamente físico, pero también en el sentido espiritual. Es decir, que tenemos que ser gente limpia. La santidad es un asunto interno más que externo. Debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces, Pablo le escribe a los creyentes y les dice: señores, ustedes deben de vivir una vida o deben ponerse ropa de santos o una ropa limpia. Que la gente vea que usted es limpio. ¿Limpio en qué sentido? En todos los sentidos. Moral, espiritual y también físicamente. Bien, santos. Deben de vestirse como amados. Esta parte me gusta mucho. Pablo nos pide que nos vistamos como amados de Dios. En otras palabras, que vivamos de tal forma que no olvidemos que somos queridos o apreciados grandemente por el Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice: vístanse como amados? ¿No? Hay una frase que me gusta mucho, es como un refrán, una sentencia de los mexicanos que decimos que hay dos cosas que no se pueden ocultar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Amor y dinero. No se pueden esconder. No se puede esconder cuando alguien ama y cuando alguien se siente amado, ¿no? Cuando alguien está enamorado, es evidente. El único que no se da cuenta quién es el que está enamorado. ¿Me ven raro? ¿Qué me veo rara? ¿Qué me veo raro? Claro, se dan cuenta inmediatamente que no le quitas la mirada a ese chico o que no le quitas la mirada a esa chica y que ahí estás y que repites su nombre a cada rato y que dices: ay, quién sabe, y de repente nada más hablas de él porque estás enamorado o estás enamorada. Y no quiero cantarla de Rafael, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño, hay muchas canciones que recuerdo de niño. Nunca les entendía, yo decía: ¿qué dirá ese señor? Pero hasta que es un adulto uno entiende: caray, no, estaba brava la cosa el que cantaba eso, ¿no? Dice lo que el apóstol Pablo dice que hagamos: vístete como un amado de Dios. ¿Eso qué significa? Me llama mucho la atención cuando una chica está enamorada y cuando anda de novia y va a salir con su novio, se arregla. Bueno, y el muchacho, hablo del muchacho mejor, ¿verdad? Más una experiencia más personal, ¿no? Hasta se echa perfume, se corta el cabello, pero pasados 10 años le dicen: vas a ir por tu ahora esposa,
y le dicen, ya está ahí, ¿y cómo sale? Se pone un pantalón, se pone su camisa, no, ¿cómo está? En short, en pantuflas, y llega así, y le interesa, no, porque ya no viste como qué, como amado. Ahora, ¿qué significa amado? Esto es bien interesante, hermanos. La palabra amados procede del griego agapemenoi, que significa amados o queridos, y es la forma plural del participio pasivo del verbo agapao. ¿Qué significa esto? Miren, en amor, la palabra amor tiene 3 palabras griegas para ello en el Nuevo Testamento. Es la palabra eros, de donde viene la palabra erótico, que significa o que tiene que ver o tiene relación con el amor de carácter sexual. Y luego encontramos la palabra fileos, que es la palabra de donde procede el término fraternidad o el amor entre hermanos. Y luego encontramos la palabra ágape, que es el amor que Dios ha puesto de Él para nosotros y es el que demanda que tengamos para con los demás. Ahora, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de vestirnos como amados. La palabra se utiliza para referirse a personas que son objetos del amor. Dios quiere que nos sintamos amados o que nos sepamos amados y vivamos así. Miren, hay 2 clases de verbos o hay 2 clases de formas en las que gramaticalmente se efectúa una acción. Por ejemplo, cuando decimos yo amo, la forma es una forma activa porque el verbo o la acción la estoy desarrollando yo. Por eso se dice yo amo. Pero cuando se dice yo soy amado, significa que yo estoy siendo pasivo, es decir, a mí me están amando. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Ustedes deben de vestirse o deben de traer la ropa de que Dios los ama. ¿Saben qué es lo que hace que una persona se sienta fuerte en esta vida? Además de tener seguridad, que se sepa amado. En México casi hay 50% de canciones que le cantan al amor y 50% de canciones que le cantan al desamor. Y no les cito las canciones de desamor. No les cito las canciones que dicen, o no les digo, ¿verdad? Pero que hablan del fracaso, que hablan de la ruina, que hablan de la desdicha porque no me amas. ¿No? De joven hace años lo cambié por versículos, pero me gustaba mucho memorizar poemas. Memoricé, por ejemplo, a Manuel Acuña. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero, y así las aprendía. O por ejemplo, a este era Manuel Acuña. También memoricé al señor Neftalí Reyes, o mejor conocido como Pablo Neruda, ¿no? Uno de sus versos que más me gustó fue el que dice, ay, ay, ay. Y mejor necesito cantares, hermanos, ¿no? Pero, ahí va. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y así sí, ¿no? Y los memorizaba, no para decírselos a alguien en especial, no sé que esté ahí la hermana Alma, ¿va? Pero cuando uno ama, uno busca o uno entiende y comprende que se siente uno especial. No hay cosa más fabulosa en este mundo saber que alguien te ama. No es nada más elevado. No hay algo que te suba tanto la autoestima que sepas que hay alguien que te acepta como eres y que te dice, te quiero, te amo, no puedo estar sin ti. Ahora, Pablo, ¿qué nos pide? Que te vistas como ¿qué? Como amado de Dios. Dios te ama. Y todos los días debes salir al mundo diciendo, Dios me ama. Dios me ama. Porque el que se siente amado hasta canta. ¿No he conocido compañeros de trabajo que son medios amargados, medios introvertidos? En cuanto están enamorados, los escucha usted.
Y dice uno, ¿y este qué tiene ahora? ¿Qué le picó? Es que está enamorado, lo ama. Una persona que es amada, no hay poder humano que pueda con su autoestima. Ahora, imagínate cómo debes sentirte sabiendo que Dios te ama. Imagínate qué tanto interés tiene Dios para mostrarte que te ama. Y uno se pregunta, ¿y por qué te va mal? No es que te vaya mal. Lo que pasa es que Dios tiene un objetivo, un propósito, una razón para todo lo que nos sucede. Y Él mejor que nadie sabe lo que tú necesitas en esta vida. Perfectamente. No es que no te ame. Dios de repente hace cosas que nos dice, no, esto no te vas a hacer esto, no vas a ir aquí, no vas a hacer esto. Y uno dice, está bien, Señor, tú sabes lo que es mejor. Por ejemplo, miren, salí de León y nos llevaron a todos al aeropuerto. Mi vuelo salía hasta las 4 y me llevaron a las 12. Dije, bueno, tengo que hacer los sermones del domingo, ahí le avanzo en el aeropuerto, y yo mi computadora. Dije, por si tengo que estar ahí. Entonces, cuando llegué, pues me puse mi boleto y me dijeron, mire, me dijo la muchacha que me atendió, muy amable, por cierto, me dijo, señor, si hay un vuelo antes, usted se puede ir antes. Y si no, pues se va en el que es normal. Está bien, ya me apuntó y todo. Entonces ya se formaron todos y ya cuando llegué y dije, ay, ojalá me pueda ir. Y ya cuando estaba yo entregando mi boleto dije, ¿y qué tal si este se cae y el otro no? ¿Por qué estoy tan apurado? Entonces corregí inmediato y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Si me voy en este, que sea tu voluntad, Señor. Y si es en el otro, que sea en el otro. Porque somos amados de Dios. Dios te ama y sabe lo que es mejor para ti. Jamás Dios se va a equivocar. Y el ejemplo lo podemos ver con nuestros hijos. Ustedes no saben cuánto yo amo a Miriam y a Raquel. De verdad. Lo que le hacen a ella me lo hacen a mí. Porque las quiero. Porque las amo. Ahora imagínense a Dios. Vístete entonces como amado de Dios. Por eso cuando te digan, ¿cómo estás? Amado por Dios. ¿Cómo estás? Dios me ama. Y eso es suficiente. Me apuro porque si no los voy a sacar muy tarde de aquí. Ahora dice, vístanse como personas de entrañable misericordia. Fíjense qué interesante. O sea, ¿qué significa vestirse de entrañable misericordia? Dice, ahora, esto es interesante. Primero, pide que seamos santos, que nos vistamos como santos. Luego nos pide que nos vistamos como amados de Dios. Y ahora nos pide que nos vistamos con entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable misericordia? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, vístanse de entrañable misericordia? La frase entrañable misericordia apela a lo más intenso que puede haber en una situación, emoción o decisión en la vida. ¿Qué significa eso? Las entrañas son la parte más interna de los seres humanos y por mucho tiempo se pensó que ahí se asentaban las emociones de las personas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, vístanse de entrañable misericordia? Es decir, practiquen la misericordia con todas sus fuerzas, con toda su pasión, con toda la intensidad que pueda haber. ¿No? Nosotros no somos tan, tenemos aficiones, ¿no? Tenemos cosas que nos gustan en esta vida y por las que damos hasta a veces nuestro tiempo. Por ejemplo, hay gente que le encanta el fútbol, ¿no? Le encanta el fútbol. El mundial el otro año, unos partidos van a ser en México, otros partidos van a ser en Estados Unidos y otros partidos creo que van a ser en Canadá. ¿Estoy bien? Los que les gusta el fútbol, bueno, aquí a nadie le gusta el fútbol, uno que otro me dijo, sí, pastor. Y hay gente que quiere ir a los partidos. Entonces, me acuerdo que ahora que visité a mi sobrina ahí en Los Ángeles, me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, tío? Yo quería ir, porque a ella le gusta mucho el fútbol, pero me dijo, un boleto hasta arriba. Bueno, dice a la mitad, $10,000. ¿Saben cuántos son $10,000 aquí? ¿Cuánto sería el tipo de cambio? Póngalo en 20.
$10,000, ¿cuánto sería? 200,000, un boleto. Con eso, pues casi pago la mitad de mi carro, ¿no? Un nuevo. Ok, pero hay gente que lo va a pagar. ¿Por qué? Porque su pasión o la intensidad de su emoción por el fútbol es muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ustedes deben comportarse con los demás o deben tratar a los demás con entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos está pidiendo eso? Porque hay gente que necesita ese trato. Porque hay gente que nos va a hacer daño. Tal vez no, tal vez adentro de la iglesia o muy posiblemente fuera de la iglesia. ¿Y cómo lo vamos? ¿Cuál va a ser el antídoto? Nosotros somos gente de ¿qué? De entrañable misericordia. Hay gente, mis queridos hermanos, hay gente que va a procurar tu mal, que te va a hacer daño, que te va a lastimar, que te va a traicionar, que te va a hacer sentir lo más triste de las emociones que hay en este mundo. Y nuestra vestimenta, ¿cuál debe ser ahí? De entrañable misericordia. Nada de que, mira cómo me hizo. Yo le pedí 2 tortillas en el convivio y esta es nuestra palabra en Oaxaca, adrede me trajo una. Adrede. Sabe que yo no como tostadas y me puso tostadas, ¿no? Sabe que a mí me gusta la comida con sal y no le puso sal. Y lo que Pablo dice es, vístanse de entrañable misericordia. Porque hay gente, a veces, hermanos, hay gente en este mundo y hay gente que le pasa mucho eso. La verdad, no tiene la intención de hacerte daño. Hay gente que hace comentarios a veces, pues no sale de dónde. Y yo, la verdad, esta escena que les voy a contar, no saben cuánto me duele. Pero lo hice, no sé, sigo sin explicarme, miren. Yo de repente traigo una cancioncilla en mi mente y en mi boca, ¿no? De repente llego con mis hijas y estoy ahí cantando, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, ¿no? Ahí ando. O de repente traigo química, preciosa química, entre Dios y yo, haciendo como una, ¿no? Y entonces así, cualquier canción de esas, ¿no? De repente voy en el autobús y se me pega una y tengo que quitarla, esas no. Y un día fui ahí, cuando vivía mi hermano, fui a predicar a su iglesia y él en su iglesia nunca me ofrendaba, nunca me daba. Y yo nunca he predicado por ofrendas. Lo hago porque me invitan. Y si me dan bien. Entonces un día un pastor me dijo, pastor, no le voy a dar ofrenda. Y digo, si me da está bien y si no también. Yo no vengo aquí yo vengo porque me gusta enseñar. Yo no vengo porque usted me dé. Entonces prediqué, pasó el día y entonces se me pegó una canción, no una canción, sino una canción cristiana. Que canta Marino y dice así. No es la de Cristo viene, no, sino dice, habla sobre la ofrenda y dice, no recuerdo bien la canción, ahora se me olvidó, no que ahí se me... Y entonces más o menos dice, ay de los pastores que se quedan con la ofrenda del predicador. Pero yo la canté, mi hermano estaba subiéndose del lado de su camioneta, del chofer, y yo de este lado, y la oyó, hermano. Y me dijo, Porfirio, sí te voy a dar una ofrenda. No, le digo, hermano, yo no sé por qué canté eso. No lo sé, sigo sin explicármelo. ¿Cómo dice? Ahora, Dios me es testigo y que me parta un rayo si no es así, que yo nunca lo hice por eso. Ahora, yo pongo este ejemplo porque hay gente que va a hacer cosas que no las hace por ti, sino que está distraído, distraída, y a él ni en cuenta. Y tú vives todas las noches recordando
que ese hermano saltó cuando tú dijiste que estabas triste. Él saltó. ¿Por qué saltó? Se estaba burlando de mí, se estaba riendo. Y él saltó por lo mismo que le pasó al pastor cantando una ofrenda para el predicador. Dice Pablo que nos debemos de vestir de entrañable misericordia. Esa debe ser nuestra ropa. Ese debe ser nuestro ropaje. Cuando estés entre una situación difícil, complicada de alguien que... Ahora, fíjense qué interesante, la misericordia. Creo que escribí esto ya para terminar este punto. Cuando Pablo nos pide que practiquemos este tipo de misericordia, lo que quiere que entendamos es que debemos ser misericordiosos con toda la fuerza que tengamos en nuestra vida. Es decir, necesitamos toda la fuerza. No es de que, ya me hizo eso, voy a tratar de perdonarlo. Voy a intentar ser misericordioso. No, toda tu fuerza. Y una vez que hayas puesto toda tu fuerza, seguramente vas a descubrir que ya lo perdonaste o que lo amas. Se trata de poner todo el empeño y toda la voluntad para amar a quien tal vez no lo merece o a quien tal vez te hizo mucho daño. Me ha tocado dar consejería a matrimonios, a muchos matrimonios, hermanos, a muchos. Y si no nos vestimos de entrañable, y los matrimonios, todos los matrimonios tenemos que vestir de entrañable misericordia. Todos. ¿Por qué? Porque a veces en nuestras relaciones pues pasan muchas cosas, mis queridos hermanos, muchísimas cosas. Y ahora sí ya llegó la hermana Alma, ¿no? La hermana Alma, le doy gracias a Dios por toda su paciencia conmigo. Porque para que yo haga todo lo que hago, de leo libros, escribo los sermones, publico, predico, es porque ella está ahí bien paciente con algunas cosas. A veces me dice, haz esto, y me dice, hazlo. Se me olvida, no lo hago, ando con otra cosa. Y cuando veo, dice, ya lo voy a, entonces salgo disparado. Y yo, no. No, déjame, eso me toca a mí. Debemos de vestirnos de entrañable misericordia. Como personas benignas. Ya casi acabamos, ¿eh? La palabra benigna en otras traducciones se expresa como bondad. Nosotros debemos ser gente bondadosa o gente buena. La bondad es, en palabras sencillas, hacer el bien a los demás, ¿no? Dice, hay un dicho que todos conocen tal vez, que han escuchado en alguna ocasión: si no les puedes hacer bien, no les hagas mal. No puedes hacerles bien, no puedes, por alguna razón, por alguna circunstancia, no les hagas el bien. Si no puedes hacerles bien, no les hagas mal. Se diferencia de la maldad en que mientras los malvados actúan o hacen actos malos, los buenos o los hijos de Dios hacen el bien a sus semejantes. Sino cada uno de nosotros nos debemos de vestir de bondad. Y la bondad es algo que no es algo que se dice, sino es algo que se hace. ¿Y cómo podemos ser buenos? ¿Cómo podemos ser buenos? Los judíos dicen que en el día busques hacer por lo menos un acto de bondad. Te fijes, veas por ahí si alguna persona tiene alguna dificultad, y dices, bueno, voy a hacerle su acto de bondad. Voy a cruzarla a la calle, voy a ver qué está pasando, y haces tu acto de bondad. No puedes hacer ese acto de bondad, entonces no le hagas mal a la gente. Es necesario comprender que una de las vestimentas que los hijos de Dios necesitan es justamente la bondad como característica esencial de su modo de vivir. ¿Por qué nosotros debemos ser buenos? Porque Dios es bueno. Si ustedes se dan cuenta, todas las características que el apóstol Pablo estaba enunciando o estaba mencionando tienen que ver con Dios. Es decir, Dios es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Dios es amor, tú tienes que ser amor. Dios es santo, tú tienes que ser santo. Entonces, es un reflejo, somos una especie como de reflejo de lo que es Dios. Es decir, ¿cómo la gente va a conocer a Dios? Viéndonos. Como personas humildes. Y aquí llegamos a un punto bien interesante. La humildad. ¿Qué será la humildad?
La humildad es definida en la misma Biblia. En Filipenses 2, 3, 4 encontramos una definición sencilla. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si ustedes se dan cuenta, la humildad tiene que ver con considerar a los demás como gente más importante que tú. Eso no significa renunciar a lo que vimos primero, de sentirte amado por Dios y de sentirte escogido por Dios y de tener seguridad. Lo que implica es que tú debes ver a los demás como gente que nos pueden, que tienes que respetar aunque estén equivocados. Y voy a ver qué tipo de equivocación para que no se tome a mal esta definición que estoy haciendo. Miren, a veces cuando me tocó esto les voy a platicar esta historia, no se les he platicado. En una ocasión había un problema en la organización de los pastores y nos pidieron que habláramos con un pastor de una iglesia muy grande aquí en Oaxaca, muy grande. No voy a decir el nombre para no afectar a nadie. Pero si me lo quieren preguntar después, con gusto, se los digo. Entonces nos dijeron, hablamos y entonces nos sentamos. Este pastor llegó con un grupo de personas, nos sentamos. Y entonces me dijo, le dijeron todos, los pastores, dijeron, miren, creo que podemos estar unidos, no debemos dividirnos. Y entonces me dijeron, Porfirio, ¿puedes decir algo? Entonces le dije, mire, pues podemos, la iglesia puede conducirse así entre todos. Y ya, estaba hablando yo con él. Y entonces, así como estábamos sentados, así como dicen los chicos, estábamos ahí echando tragos tranquilos. O como dicen ya los jóvenes, estamos echando drinks. Y de repente me dice, ¿tú quién eres? Así como estoy diciendo. ¿Tú quién eres? Le digo, soy Porfirio Flores. No, ¿quién eres? ¿Cuántos miembros tienes? Porque yo tengo, no les digo la cantidad porque si no se van a fijar quién es, ¿no? Tengo tantos. Y entonces yo me di cuenta automáticamente que era muy difícil hablar con una persona así. Y adopté esta actitud. ¿Cuál es la actitud de la humildad? Usted se siente superior, usted es superior. Discúlpeme, le dije, no tengo nada que hablar con usted. Dios lo bendiga. La humildad, hermanos, tiene que ver con estimar a los demás como superiores a uno mismo. No estén equivocados. Te ahorra dificultades. Te ahorra conflictos. Te ahorra sinsabores. Hay gente que se siente, como dicen los muchachos, la última Coca-Cola en el desierto. Se sienten el ombligo del mundo. Y la humildad tiene que ver, mis queridos hermanos, con una actitud, como dice el apóstol Pablo, que mira como una persona o que juzga a los demás como personas que están por encima de él. Tú tienes razón, ok, está bien. Usted vea si está bien. Luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. La humildad tiene que ver con no ser egoísta, ¿no? Me acuerdo que una ocasión fui a unos exámenes, fui sinodal de unos exámenes. Entonces la institución o el director de la licenciatura que nos invitó a ser sinodales, nos dijo, tengo 2 regalos para ustedes. Y entonces estaban 2 regalos allá. Entonces estaba yo, que fui un profesor, fui sinodal, y estaba otro maestro que fue sinodal, y dijo, ¿cuál quieren? Entonces yo dije, ay, está bien bonito este. Pero apliqué esto, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Y entonces le dije al profesor, le dije, agarra el que quiera. Porque yo estaba primero. Y yo podía haber agarrado el que quisiera. Y me dije, agarra el que quiera. Y dijo, ay, yo quiero yo vi este desde el principio. Y agarró el que yo quería. Y me quedé, ya lo pueden ver, es un camarón en alebrije que está ahí en la casa. Con ese me quedé. El otro era como un dragoncito, creo que estaba, para mí me gustaba más. Pero la mirada es eso, es renunciar. Y en otra ocasión me acuerdo que estábamos en una gira y había varios asientos de un carro en el que íbamos a ir. Entonces, cuando nos subimos, me dijeron, la persona que iba conmigo me dijo, ¿dónde vas a sentar? Le digo, usted decida, usted tome el asiento que quiera, yo me sujeto donde usted quiera. Me dijo, ay, nos ahorra muchos conflictos. ¿Quieres tener problemas? Ponte en contrario a la humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. Y ahí
vas a tener problema tras problema. ¿Y saben dónde no ayuda nada el orgullo? ¿Dónde no ayuda absolutamente nada? En nuestra vida matrimonial. ¿Voy tardado? Caray, ya vamos a apurarnos. Romanos 12:13 dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, mírete para pensar en ti. Mírete. Sí, eres hermoso, eres bonito, eres bonita, eres bella, eres guapa, eres atractivo, atractiva, lindo. Todos te quisieran en su casa. Sí, eres así, pero mírete y siempre piensa que hay alguien que puede ser mejor que tú. Porque ¿cómo reacciona una persona cuando descubre que hay alguien mejor que él? Luego se da cuenta uno cuando las personas son envidiosas. Luego. Punto. La humildad es dejar de ver a los demás como inferiores a nosotros y dejar de vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. No, nadie es inferior en la iglesia. Nadie. Todos somos iguales, pero de pronto para ser humilde hay que considerar a los demás como superiores a uno mismo. Como personas mansas. Y esto lo vemos rápido. La mansedumbre tiene una definición sencilla. La mansedumbre, ¿qué es? Fuerza bajo control. Eso significa mansedumbre. Fuerza bajo control. Eso no significa que Dios te despoje de tu fuerza. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. La mansedumbre es completamente distinta a quienes explotan rápidamente, a quienes dan rienda suelta a su furia, a quienes se desquitan o se vengan rápidamente de quienes los han agraviado. Eso no es mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con controlar tu fuerza, con controlar tu boca, porque a veces puedes decir palabras hirientes. La mansedumbre tiene que ver con, te hacen algo, no te sientas tan espiritual cuando dices, ¿no? Porque hay gente que dice, yo sí me aguanto, hermano, nada más le digo, pero hay un Dios, ¿no? Hay un Dios, o sea, diciendo que ¿qué? Ojalá te parta Dios con un rayo. Es en realidad el significado de eso. No es de decir, está bien, me calmo. Me acuerdo hace 30 años, Televisa lanzó una campaña de cuente hasta 10. ¿Se acuerdan? Llegaba el niño con su examen y decía, mamá, papá, reprobé. ¿Cómo que? Entonces salía la lucita, ¿no? Cuente hasta 10. 1, 2. Ahora hay gente que te va a hacer contar hasta 1000. Pero tienes que contar. De verdad, estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis queridos hermanos. La mayoría de los conductores trae un bat. La mayoría de los conductores trae un arma ya. Entonces se te meten, déjalos. Se te mete un urbano, déjalos. No, espero que no haya un urbano o que algún hermano que maneje un urbano esté escuchando. Déjalo pasar. La humildad. Y vimos en este momento la mansedumbre. Terminamos. Bueno, esto lo escribí, me gustó esto. Los desacuerdos, las opiniones diferentes, las percepciones distintas requieren de mansedumbre y control para escuchar sin perder los estribos. De verdad que a veces hay gente, hermanos, hay gente que está nada más ahí para ir tratando tu mansedumbre. De verdad, hay gente que uno dice, caray, ¿no? Qué difícil, pero debemos tener mansedumbre. Y finalmente, como personas, pacientes. Terminamos. Algunas versiones en lugar de pacientes traducen como tolerantes. Es decir, fíjense todo lo que tenemos que vestirnos. Todo lo que tenemos que vestirnos. La palabra pacientes procede del vocablo griego macrotumía, que es un sustantivo femenino que se traduce como paciencia, longanimidad o tolerancia. Y se compone de dos palabras griegas. Macros, que es de donde viene nuestra palabra, cuando nos citamos en la macro plaza, es decir, una cosa grande. Y luego de la palabra tumos, que es pasión, ira o espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que debes de tener la paciencia, es la capacidad de controlar tu ira o de tolerar a las personas que pues a veces con sus comentarios, a veces con sus acciones, hacen cosas que
que la verdad, hermanos, nos dejan pensativos y nos hacen, la verdad, sentirnos un poco fastidiados y molestos. Y usted se va a encontrar con toda esa clase de gente, con toda esa clase de personas. Y a veces nos vamos a enfrentar con eso en la iglesia. Hago un repaso. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Terminamos. Vimos esto. Porque nos eligió para un estilo de vida diferente. Debemos vestirnos como santos. ¿Qué es? Debemos vestirnos de manera limpia. Debemos vestirnos como amados. Tú eres un amado de Dios. Dios te ama y todas las mañanas cuando te vayas a trabajar o cuando salgas de tu casa debes recordar que Dios te ama. Debes de ser una persona de entrañable, o sea que debes de amar hasta lo más intenso o lo más profundo. Debes de ser una persona, debes decirte de bondad o benignidad. Punto E, debes de vivir con o debes de vestirte de humildad. Debes de ver a los demás como superiores a ti mismo y debes de siempre ser respetuoso de ellos. Debes de vivir como una persona mansa y la mansedumbre es fuerza bajo control. Sí, hierves. Como dicen unos, es que me hierve la sangre, hermano, me hierve. Y esta gente me enerva. Cálmate, Minerva. Calma. Y finalmente, ¿qué? Personas pacientes. Debemos de ser tolerantes. Ahora, eso era lo que había en la iglesia de Colosas. Dice que había, verso 11, primero, judíos y griegos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, y luego, siervos y libres. Eso era lo que había. Bien, vamos a terminar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que a través de tu palabra, Señor, nos bendices. Muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos a vestirnos así. Vivimos, Señor, en una sociedad en la que necesitamos paciencia, mansedumbre, benignidad. Necesitamos, Dios Santo, ser buenos como tú eres bueno, ser santos como tú eres santo, ser amados, reconocernos amados por ti y también ser de entrañable misericordia. Te damos gracias, Señor. Gracias. Y te pedimos que nos des fuerza siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.